estudiado las 15 diferentes características del amor. Lo vimos en 3 sesiones diferentes. También, posterior a eso, vimos el tema de la familia llamada ¿Cómo sobrevivir al conflicto matrimonial? ¿Cómo sobrevivir al conflicto matrimonial? También tuvimos una serie de 3 sermones con eso. Y hoy vamos a hablar o vamos a empezar otra situación dentro de lo que es la temática de la familia. Esto no es muy agradable para muchas personas, pero es totalmente bíblico. Vamos a estudiar acerca del jupostazo. Jupostazo. ¿Qué es jupostazo o jupotazo? Dependiendo, jupotazo. Bueno, esa es una palabra griega. La palabra jupo significa debajo de. La palabra tazo significa alinear. Es decir, alinear debajo de. Esta es la palabra griega que la Biblia usa para sumisión. Sumisión. Alíñate debajo de. Jupostazo, ponte debajo de. El tema que a muchos no les gusta, sumisión. Ahora, por lo general, cuando hablamos de la sumisión dentro del matrimonio, automáticamente se nos va a la mente a la sumisión de la esposa bajo su marido. Eso es lo primero que viene a la mente cuando hablamos de sumisión dentro del matrimonio. La mujer se pone bajo la autoridad del marido. Y así es como la gran mayoría de las iglesias lo manejan. Pero este no es el caso, porque la sumisión es pareja. Ambos se someten, no nada más la mujer ante el marido. Ahora, por lo general, se piensa de esta forma por cuestión de la maldición puesta sobre la mujer en el libro de Génesis. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, nuestro Señor Dios maldijo a Satanás, maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, maldijo al hombre y maldijo a la mujer. Y dentro de la maldición de la mujer, nosotros encontramos que Dios le dice a la mujer que su esposo se enseñoreará de ella. Es decir, que ella iba a tener que estar bajo sumisión y sujeción, bajo la autoridad suprema de su marido, Adán. Y por eso, y vamos a leer el versículo ahorita en unos momentos, y esa es la razón por la cual, por lo general, cuando hablamos de sumisión, luego, por la maldición la mujer se somete. Es cierto, pero la sumisión es pareja. Entonces vamos a ir estudiando esto para poder comprenderlo más. Pero vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le damos gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar grandes verdades y podemos ver toda la verdad dentro de ella. Y podemos aprender, en este caso, Señor, estamos estudiando acerca de la familia y la sumisión, la sujeción que debe de existir dentro de la unidad familiar. Le pedimos, Señor, que podamos, por medio de su Espíritu Santo, aplicarlo a nuestras vidas y que todo miembro de cada familia aprenda a someterse. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Porque ya hablé acerca de la maldición, vamos a ver la maldición. Vamos a empezar con eso. Génesis capítulo 3 y versículo 16. Inmediatamente después de la caída empieza la maldición de Dios en contra de todos los participantes dentro de la amartiología o el pecado. Entonces, nuevamente, cuando caen ellos en pecado, Dios maldice la tierra, maldice al hombre
maldice a la mujer, maldice a Satanás y maldice a la serpiente. Entonces, todos están bajo maldición a causa de la caída del hombre. ¿Ah? Y hasta el día de hoy, nosotros estamos malditos a causa de la caída del hombre, la humanidad entera. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí en específico el versículo 16 es la maldición en contra de la mujer y leemos lo siguiente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí hay dos puntos. Obviamente, pues el dolor de dar a luz, pues eso sigue hoy. A las mujeres, yo me acuerdo, mi esposa, el dolor que ella tuvo cuando yo estuve con ella, me lo permitieron estar en el hospital y tuve la oportunidad de cortarle los cordones umbilicales a mis hijas, una experiencia única, pero vi el dolor que tuvo mi esposa, un dolor que ciertamente es parte de la maldición y toda mujer experimenta eso, y eso es gracias a la maldición en contra de la mujer a causa de la caída. Entonces eso lo sabemos, no nos vamos a meter en más detalles, pero lo que atañe o lo que tiene que ver con el matrimonio es en el versículo 2, dos cosas. Número 1 dice: y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, a lo que se refiere eso en el hebreo original, significa que la mujer va a querer tomar la posición del marido. Va a hacer todo lo posible para tener ese poder que se supone que él debe de tener. Pero yo lo quiero. Y hasta el día de hoy es lo que pasa. Nosotros podemos ver el movimiento feminista, como algunos lo llaman, el movimiento feminazi. ¿Okay? ¿Por qué existe el movimiento feminazi? Porque la mujer quiere tener la posición del varón. Siempre la mujer dice: no, yo también puedo. Si él puede, yo también, y yo quiero. Y se imponen sobre ellos. Entonces, eso es parte de la maldición. Entonces, cuando ustedes ven a mujeres que son feministas y tratan siempre de estar tomando la posición del varón, lo hacen porque es parte de la maldición. Si no hubiese la maldición, eso no hubiera ocurrido. La mujer trata de ponerse en la posición del varón porque es parte de la maldición. ¿Okay? Ahora, la segunda cosa que nosotros vemos aquí dice: y él se enseñoreará de ti. Es decir, el varón va a estar sobre la esposa y no importa cuánto quiera ella tener la posición que él tiene, él de todos modos se enseñoreará de ella. Y la mujer dice: no, yo no quiero eso. No les gusta a las mujeres estar bajo la autoridad del varón. Es obvio, es una maldición. Es una maldición. No les va a gustar. Pero agradezcanle a su madre Eva. ¿Okay? Esta es la realidad. Sumisión. Y la mujer pone su autoridad o desea la autoridad del varón, pero no importa que vaya a ser ella, de todos modos, parte de la maldición es que él se va a enseñorear de ti. Ahora, podemos ver esta realidad también en el Nuevo Testamento dentro de la unidad familiar. Ya se me perdió algo aquí. Ok, bueno. Una de las cosas, antes de ver este versículo que les voy a mencionar, vamos a ver otro. Una de las cosas es, nunca va a haber una paz y un orden dentro de un hogar donde Cristo no sea número uno. ¿Sí? Tanto para el hombre como la mujer, como los hijos. Todos nos sometemos ante la autoridad de Cristo. Ahí es donde empieza la sumisión. Y si no hay una sumisión, y si cada miembro de la familia no pone a Cristo como número uno, entonces no importa qué es lo que hagas dentro de la familia. Nunca va a haber paz, nunca va a haber tranquilidad, nunca va a haber nada.
Dios necesita ser número uno para cada miembro de la familia. De esta forma, sometidos a Dios, es que la sumisión los unos a otros se da. Si yo no pongo a Dios como número uno en mi vida, y mi esposa no hace lo mismo, y mis hijos no hacen lo mismo, ¿saben qué? Nunca va a haber una sumisión real, nunca va a haber una paz, nunca va a haber un amor, nunca va a haber lo que debe de desarrollarse en un hogar cristiano si Dios no es número uno. Vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10 y versículo 37. Mateo 10, 37 dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En otras palabras, Cristo Jesús, nuestro Salvador, debe de ser número uno ante cualquier parentesco, ante cualquier sangre. No importa si es mi mamá, no importa si es mi papá o mis hijos o hijas, Dios necesita ser número uno en mi vida y yo necesito someterme ante la autoridad de Él. Yo me alineo por debajo de la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces ya vimos que es una maldición, pero esto también lo podemos ver, como le mencioné, en el orden de la familia, en el orden familiar. De hecho lo vimos cuando lo leímos aquí en Efesios, ahí viene el orden familiar. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces aquí vemos el orden de la sujeción. Ya vimos que primero el marido está sujeto a Dios, igual como acabamos de leer en Mateo 10. Pero no nada más el marido, la mujer también. Les dije, cada individuo de la familia debe de tener a Dios como número uno y nosotros sujetos ante la autoridad de Él. Entonces las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, porque nos enseñoreamos de las esposas a causa de la maldición, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces no es irrefutable. Dios, esposo, esposa, hijos. Ese es el orden. Pero como les vuelvo a repetir, no es una cuestión de que solo la mujer se someta, sino que el marido se somete y se sujeta también. Todos nos sujetamos, todos nos sometemos, todos nos ponemos por debajo de. Si no me creen, ahí mismo en nuestra lectura lo dice. Efesios 5:21, el versículo antes. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces todos nos debemos de sujetar y todos nos debemos de alinear y todos nos ponemos por debajo de. Hasta que no se comprenda esta realidad, el matrimonio no va a funcionar. No es, yo soy el hombre, yo me enseñoreo y tú eres mi mujer y tú vas a hacer lo que yo diga, mujer, y tú eres mi esclava y te sometes y te sujetas. No. Marido, tú también sujétate, y esa actitud es incorrecta. Tú te debes de someter y poner por debajo de la autoridad de Dios, y nos sometemos todos los unos a los otros. Entonces, la paz dentro de la familia, el amor dentro de la familia, el éxito dentro del matrimonio, es por sujeción total de todos. No podemos excluir y nada más decir, la mujer es la que se sujeta y se somete. No, también tú, varón.
Nos sujetamos todos los unos a los otros. Ahora, ciertamente, sí es parte de la maldición el hecho de que la mujer sea sometida. Y no hay nada que podamos hacer. Es una maldición. Sin embargo, todos nos sometemos ante la autoridad divina. Y si no empieza la sumisión con eso, no hay matrimonio. Vamos a ver nuevamente esto también para corroborarlo un poquito más. 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Aquí también tenemos el orden familiar. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El orden familiar ahí está, en blanco y negro. Entonces, mujer, no quieras tomar la posición del varón. No te corresponde. Varón, no te vas a enseñorear de tu esposa como si es una esclava, porque ciertamente tú eres esclavo también bajo la autoridad de Dios. Sométete a Dios, hombre, sométete a tu esposo y a Dios, mujer. Todos estamos bajo sujeción. Ahora, vamos a leer un versículo muy interesante que yo realmente no había visto hasta que estudié esto. Nunca lo había notado. Me gustaría estudiarlo todavía más. Me llamó mucho la atención este versículo. Vamos rápidamente a Tito. Me llamó mucho la atención. Pongan atención. Tito capítulo 2, versículo 5. A ser prudentes. Bueno, vamos a empezar desde el 4, ¿sí? Vamos a leer 2, 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, si tú no te sujetas, estás blasfemando. Si tú no te sujetas ante la autoridad de Dios y ante la autoridad de tu marido, y también marido para con Dios, porque es todos parejos, dice, si no te sometes estás blasfemando. Eso es lo que dice. Otra vez lo leemos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si no hay sujeción, y si tú estás así con tu esposo y tu esposa diariamente, que se agarran de la greña y no hay sujeción y no hay sumisión, están blasfemando. Wow. Vamos a ver de nuestra lectura ahí en Efesios. Vamos a leer los versículos, bueno, ya los leímos los versículos 26 al 33. Sí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, no son las mujeres nuestras esclavas. Ellas son extensiones de nosotros. Es mi mismo cuerpo. Yo la voy a honrar. Una cosa es que yo sea la cabeza del hogar, pero yo no la voy a tratar como esclava. Ella es la otra parte de mí. No voy a ser gravoso contra ella.
No es mi esclava, es mi ayuda idónea. Varones, no se jacten porque la Biblia ha puesto esta maldición sobre las mujeres. No nos enseñoreamos de ellas de esa manera, aunque sí hay algunos que lo hacen y van a pagar delante del Señor muy caro, muy caro, muy caro. Esa no es su misión. (29) Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Obviamente ahí está hablando de la unión sexual, y vamos a hablar acerca del sexo en el matrimonio posiblemente el domingo siguiente, no sé, pero vamos a hablar abiertamente de lo que viene siendo el sexo. Pero hoy no. Bien, continuamos. 22. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una cosa que es interesante en cuestión a la sujeción de la esposa para con el marido es... Yo he tenido personas, de hecho recientemente, no tiene ni un mes y medio, yo creo. Una hermana se me acercó y me dice: pastor, pues yo no quiero obedecer a mi marido en esto y en esto y en esto otro. Y yo no lo quiero hacer, pastor, así, yo no lo quiero hacer, no quiero someterme ante la autoridad de él por esto y esto. Y el esposo es inconverso, ¿sí? El esposo no es salvo. Y yo le dije a la hermana, sujétase a su marido. Pero él es inconverso. Sujétate a su marido. Pero es que no es salvo. Sujétate a tu marido. ¿Pero por qué, pastor? Y la llevé a 1 de Pedro. Vamos a ver 1 de Pedro. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces eso implica que la mujer debe de someterse incluso a un marido que es inconverso. Es clarísimo. Para que éste tenga la oportunidad de ser salvo por medio del testimonio de ella. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, la mujer debe de estar sujeta a su marido, aunque éste sea inconverso, y vestir de forma adecuada, pudorosa, para que de esta manera no lleves a ira a tu marido o a celos. ¿Okay? No es el momento de hablar de esto tampoco, porque esto tiene que ver con la vestimenta, pero sí tiene que ver con el asunto del matrimonio. Vamos a suponer que yo no soy salvo, que soy inconverso, y mi esposa se viste de una manera coqueta. Pues yo como inconverso, ¿qué va a pasar cuando otros hombres la volteen a ver? No, yo la voy a celar. Y yo me voy a enojar, y yo me voy a agarrar a trancazos con el primero que la voltea a ver. ¿Por qué? Por su manera de vestir. Dios está diciendo que para ser de buen testimonio no vistas así, mujer. Honra
a tu esposa, a tu esposo, perdón. Si tú te vistes de forma decorosa para no llevarlo a ira al marido inconverso, eso es honrarlo. Ahora, ¿por qué tanto asunto de la sujeción? Es importante notar esto. No significa que la mujer sea menos que el hombre o el hombre mayor que la mujer. La importancia es la misma. El hombre vale X cantidad, la mujer vale exactamente esa misma cantidad. Somos igual en importancia, somos iguales en valor. Entonces, ¿por qué la sujeción? Bueno, recuerden que todo tiene que ver con una comparativa o una tipología con la persona de nuestro Señor Dios. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos a Dios Padre, vemos a Dios Hijo y vemos a Dios Espíritu Santo. ¿Uno es más importante que el otro? No, los tres son uno. Según Juan capítulo 17, los tres son iguales. Los tres son idénticos en poder, en atributo, en todo. Cambian en sus labores y en sus oficios. Sus oficios son distintos el uno del otro. Pero uno no es más poderoso o más importante que el otro. Dios Padre es igual a Dios Hijo, y Dios Hijo es igual al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo igual a los otros dos. Pero a pesar de que son iguales y de la misma importancia, Dios Hijo es sumiso a Dios Padre. Y Dios Espíritu Santo se somete a Dios Hijo y a Dios Padre. Entonces, dentro de la misma Trinidad de Dios hay sumisión y sujeción. Y no significa que Dios Hijo es menos que el Padre, o que Dios Espíritu Santo es menos que el Padre o que el Hijo. Son iguales, pero son subordinados el uno para con el otro. Y si Dios puede someterse y ser subordinado a Él mismo, ¿por qué entonces nosotros cuando hablamos de la sumisión en el matrimonio, no, ahí sí no? No, la mujer es más importante. ¿Cómo va a ser el hombre más importante? ¿Cómo me voy a someter? Y yo, no menos. Yo no me voy a someter. Si Dios es subordinado de Él mismo, sin importar, sin perder el valor o la importancia, ¿por qué entonces el matrimonio no se puede? Claro que se puede. En Cristo Jesús se puede. Vamos a verlo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, es decir, Cristo, se sujetará al que le sujetó, es decir, al Padre, a Él todas las cosas, para que Dios sea de todo en todos. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él se somete a la autoridad del Padre. Él se sujeta, Él se somete, Él está bajo... Híjole, el de la basura me acaba Él se somete bajo la autoridad de Dios Padre. También lo podemos ver en Juan. Tengo un montón de versículos aquí que hablan de eso. Juan, capítulo 8. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra. Juan 6, 38 dice la escritura. ¿Dónde está? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Entonces Cristo Jesús nuevamente aquí está diciendo, yo estoy bajo la voluntad de Dios Padre. Se está sometiendo, hay sujeción. Y no significa que Dios Padre sea de mayor importancia que Dios Hijo. Son uno mismo. Y también Él junto con el Espíritu Santo. Y se someten uno al otro. Entonces en el matrimonio es lo mismo. No significa que la mujer es más importante o que el hombre es más importante. Valemos lo mismo. Nuestra importancia es igual. Nos sometemos los unos a los otros en Cristo Jesús. Juan capítulo 5 versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay una sumisión absoluta entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una subordinación que en amor y en igualdad se lleva a cabo. Vamos a ver otros dos. Les digo, tengo un montón. Juan capítulo 14 y versículo 31. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como al Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces Él está diciendo, el Padre me dijo que lo hiciera y yo así lo hago. Sin preguntar dos veces. Por amor a mí mismo lo hago. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo. Por amor a mí mismo lo hago. Ahora, cuando nos referimos al matrimonio, somos una sola carne, somos uno mismo. Entonces, por amor a uno mismo, sométete y hazlo y obedece. Espero que hayan entendido eso. Es importantísimo notarlo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno mismo. Y son subordinados el uno del otro. Pero se someten en amor a sí mismo. Porque uno solo son. En el matrimonio, yo soy uno con mi esposa. Ella es carne de mi carne. Ella es mi cuerpo. Somos uno mismo. Y ella se somete a mí por amor a ella misma. Porque somos uno. Yo me someto a ella por amor a mí mismo. Porque somos uno mismo. Así es como funciona la sumisión. No es algo negativo. Es algo absolutamente hermoso. Pero al género femenino le cuesta mucho trabajo comprenderlo. Es más difícil para el género femenino comprender esa realidad. ¿Por qué? Otra vez, porque para la mujer es una maldición. Pero si lo comprendemos de esa manera, por amor a nosotros mismos, porque somos uno, un solo cuerpo en el matrimonio, nos sometemos por amor a nosotros mismos. Al sujetarse los unos a los otros en el matrimonio, lo que hacemos es honramos a Dios. Y Dios, Jesús, honra al Padre también por medio de su sujeción a Él. El sujetarnos los unos a los otros es una cuestión de honradez, tanto para la otra persona como también para con Dios, que es lo más importante. Vamos a verlo, Juan. Ya me confundí. Pero bien, Juan capítulo 8,
Versículo 49, Juan 8, 49. Dice la palabra de nuestro Señor. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Entonces, Dios Hijo, al someterse al Padre, honra al Padre. Nosotros, varones, si nos sometemos a Dios, honramos a Dios. Y si nosotros nos sometemos ante nuestras esposas y ellas ante nosotros, estamos honrando al Padre. Por amor a nosotros mismos y ciertamente por amor de Él. Todos estamos bajo sujeción. Ya lo mencioné en Efesios 5:21. Ahí lo vimos. Pero hay otros versículos que nos muestran que la sumisión y la sujeción es todos para con todos en todo momento. Ay, no, yo quiero hacer lo mío. No, sujétate y sométete. Y nuevamente, no nada más dentro de la unidad familiar, sino estoy hablando la sumisión entre todos. Todos estamos sometidos o sujetos o alineándonos por debajo de todos. Vamos a ver Santiago. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 7 al 10. Someteos. Ay, qué fea palabra. Jupotazo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todos debemos de someternos ante la autoridad de Dios. Y como lo mencioné, no nada más hacia Dios, sino también para con otros. Vamos a ver 1 Pedro. Bueno, estamos más cerca de Filipenses. Vámonos a Filipenses. Ok. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. ¿Eso cómo se llama? Sujeción. Si tú eres menor que todos los demás y todos los demás son tus patrones, entonces eso implica que yo me estoy sometiendo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Okay? Eso se llama sumisión, eso se llama sujeción. Hasta que no veas a los demás como mayor a ti mismo. Y la verdad es que si no nos vemos como gusanos, asquerosos, que lo somos, y si tú crees o te tienes en muy alta estima a ti mismo, entonces nunca vas a someterte ante la autoridad de Dios ni ante la autoridad de nadie. Pero si tú comprendes que yo soy lo vil de la tierra y que Dios me ha escogido simplemente por su misericordia y su gracia, y entendemos que todos los demás son mayores a mí, eso se llama sumisión. Dentro de la filosofía humana, su filosofía de este mundo, dicen, no, tú tienes que amarte a ti mismo, tú tienes que, de tener una buena autoestima, que tu autoestima sea. Eso no es lo que dice la Biblia dice que eres un asqueroso. Eso es lo que dice la Biblia, eres un gusano, todos lo somos. No hay autoestima, yo soy un vil pecador. Eso es lo que dice la Biblia, y todos los demás son mayores a mí. Entonces eso es humillación y sujeción ante todos.
y obviamente especialmente ante Dios. Ahora sí, 1 Pedro. El mundo se ha equivocado con sus filosofías vanas. Si tan solo leyeran la palabra de Dios, verían que somos todo lo contrario a lo que la sociedad dice que somos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Wow! Más explícito no puede ser. Humillaos, versículo 6, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, si tú te humillas y te sometes, y todos estamos sometidos los unos a los otros, un día cuando lleguemos a gloria, Dios nos exaltará. Mi exaltación no es aquí, mi exaltación es en gloria. Aquí yo no soy nadie, aquí yo soy un esclavo de todos los demás, y me someto ante la autoridad de Dios, y me someto ante mi familia, y me someto ante cada uno de mis hermanos en Cristo, porque todos son mayor a mí. Esto es jupostazo, o alinearte debajo de todos. Hablando de la familia, esto es el orden. Dios Padre, yo como varón me someto a Dios Padre, mi esposa como mujer se somete a Dios Padre y ella se sujeta a mí, y mis hijos se someten a Dios Padre y ellos se sujetan a su madre y se sujetan a mí. Eso es subordinación por amor a nosotros mismos, porque somos una misma carne. Así como Dios también se sujeta a Él mismo. Cristo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se somete a Dios Hijo y a Dios Padre. Todo empieza con Dios y todo termina con Dios, y en el matrimonio feliz todo tiene que ver con la sujeción, entendiendo que aquí seremos humillados y allá seremos exaltados. Vamos a orar. Señor Padre, le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender esta realidad, que por medio de Él se aplique a nuestras vidas. Hay tantos problemas con el entendimiento de la sujeción y la sumisión, y casi siempre enfocado para la mujer, cuando en realidad dice la Biblia que la sumisión es para con todos. Claro, hay un orden dentro de la unidad familiar, la cual usted, Señor, ha establecido. Ayúdanos a entender que ese orden familiar debe de ser hecho en sumisión a nosotros mismos, por amor a nosotros mismos, siendo una sola carne. Gracias, Señor, por su salvación preciosa. Le pedimos, Señor, que podamos aprender a alinearnos por debajo de todos, entendiendo, Señor, que la exaltación la dará a usted en gloria en un tiempo futuro. En el nombre de su Hijo unigénito, nuestro Rey, Señor, Salvador, Dios, su Hijo Jesucristo. Amén.